Hola, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, viendo la forma, la manera en que pudiésemos tocar o abordar la continuidad del tema de lo que el Señor nos estaba hablando respecto al poder, el impacto de las palabras. Es que estoy grabando este video y haciéndoselo llegar a cada uno de ustedes, en primer lugar con un saludo cariñoso, para que podamos repasar en primera instancia lo que el Señor nos estaba diciendo en nuestra reunión anterior y podamos avanzar en un aspecto para nuestra segunda parte de la enseñanza respecto al impacto, el poder de las palabras sobre nuestra vida. De tal manera que comienzo con este repaso para quienes no estuvieron en la reunión anterior y podamos así comprender y entender en alguna medida lo que el Señor nos está queriendo decir respecto a las palabras. Y lo que vimos en la reunión anterior, en una primera instancia, fue que Dios, nuestro Dios, cuando Él se manifiesta como el Dios creador, el Dios que va a formar todo lo creado, lo existente, y entre eso el ser humano, Él menciona que todo lo que hace lo hace con el poder de su palabra. Jehová dijo y se hizo, lo que da la connotación de que nuestro Dios es un Dios cuyas palabras son de poder y autoridad, y eso se va a ver reflejado en el Antiguo Testamento con palabras como así ha dicho Jehová, y llamando al pueblo a esta conciencia de que la palabra de Dios es superior, la palabra de Dios es significativa, la palabra de Dios es reveladora de quién es Él y que muestra también quién es el pueblo de Dios, quiénes son sus hijos, quién es la humanidad. Y no solo eso, sino que en Cristo mismo Él manifiesta el poder de las palabras cuando Él dice que Cristo es el verbo y que el nuevo nacimiento para aquel que es creyente es a través del poder de la palabra. Sí, el que ha nacido de nuevo. Y también dice que la palabra que ha de permanecer es la suya. Lo que nosotros vemos entonces es que en términos de la mirada, de la perspectiva de Dios, de la palabra, de su palabra, es poder, es autoridad, es revelación. Pero ¿qué dice Dios respecto a la palabra en nosotros, en su creación, en el ser humano, en quienes nos desenvolvemos, nos comunicamos a través de las palabras? Y eso lo hace el Señor ver, y lo veíamos en la reunión anterior, cuando Él menciona que las palabras tienen un significado. Estas pueden ir de ser justas, correctas, incorrectas, tienen un significado, un componente en sí mismas. Pero también veíamos en la palabra que estas tienen un efecto emocional sobre quienes la reciben. Son palabras de odio, pueden ser palabras de amargura, palabras que provoquen alegría, veíamos también en la vida, en el corazón de alguien. Pero también veíamos que las palabras tienen un componente no solo de significado, no solo en el aspecto emocional sobre la vida de la persona, sino que también tienen un aspecto de afectar la voluntad de las personas. Cuando él habla, por ejemplo, de que van a ser gobernados por palabras, hablando de José específicamente, cuando Faraón le da la autoridad, dice, tus palabras van a ser los que van a gobernar este pueblo. Y las palabras gobiernan, las palabras intimidan, las palabras condicionan, las palabras afectan de tal manera que condicionan nuestra voluntad, la influyen y afectan de una u otra manera, de tal manera que las palabras tienen un efecto sobre la voluntad. Eso era lo que veíamos, entre otras cosas, pero también pudimos reconocer que cuando Dios habla de las palabras también usa otro concepto que es la lengua. Y dice que la lengua, cuando expresa palabras, estas pueden ser como golpes de espada, veíamos nosotros, o pueden ser las palabras del justo como medicina. Y veíamos que van y apuntan hacia dos aspectos bien importantes, de un aspecto de daño, dice como espada, y de un aspecto de medicina de curar. Pero hasta donde usted y yo sabemos y entendemos las palabras, nadie habla teniendo un martillo, una piedra, un elemento. No, físicamente no hay un efecto sobre nuestro cuerpo.
¿A qué se refiere entonces cuando son como espada o cuando puede ser medicina? Es porque las palabras a donde llegan es al espíritu, al corazón, a las emociones de quienes las damos por un lado, pero por sobre todo cuando habla de que son espadas a quienes las recibimos. Pueden afectar el espíritu, la voluntad, las emociones y pueden afectar hasta aún nuestros recuerdos porque esas palabras quedan en nuestro registro y quedan dándonos vueltas y después recordamos lo que se nos dijo, nos sentimos de tal o cual manera por lo que se nos hizo ver o se nos mencionó que éramos o lo que hacíamos. De tal manera que tienen un efecto sobre nuestra vida espiritual, emocional. Pero la palabra del Señor en Romanos 18:21 es mucho más drástica cuando dice que las palabras pueden ir desde un campo de acción, desde la vida hasta un campo de acción de la muerte. Este es el rango en que se pueden mover las palabras. Son radicales cuando dice Romanos 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Es decir, que debemos tener un valor, un sentido de importancia reflexiva de las palabras, tanto las nuestras como aquellas que otros nos entregan hacia nuestra vida. Y dice, como les decía, el Señor dice que puede en las palabras, lo que nosotros decimos, puede haber palabra de vida y palabra de muerte. Imagínense lo radical que es el Señor. No está exagerando, está diciendo que hay palabras que pueden afectar tanto tu alma, tu espíritu, que pueden destruirlo, afectar tu voluntad y dañarte de tal manera que puedan, diríamos, arruinar tu vida. Al respecto, preguntaba yo en la reunión anterior el impacto de las palabras que has recibido, ¿cuál ha sido? Las que tú has estado recibiendo a través de los años, de tus familiares, de amigos, de conocidos. ¿Cuál ha sido el impacto? Y cuál ha sido también el impacto de tus palabras hacia otro. ¿Has tomado conciencia? He tomado conciencia yo del impacto que tienen estas en nuestra vida o en la vida de otros. Bueno, en esta hora nosotros, para complementar y cerrar este tema que obviamente daría para mucho más, pero estamos tratando de por lo menos dar un primer paso para poder tener una mejor y mayor comprensión acerca de lo que son las palabras y lo que implican en nuestra vida. Y quería mencionarte que una de las cosas que uno está viendo y escuchando a nivel de noticias es el gran impacto de la contaminación ambiental. Eso no es desconocido para ti, para mí, y dicen que eso tiene un efecto irreversible respecto al calentamiento global, que a su vez este calentamiento global estaría afectando la naturaleza, el desenvolvimiento de los animales, la biodiversidad, diríamos, de la creación, el ecosistema estaría siendo afectado. Y entre eso nosotros también, por la contaminación. Pero la Biblia habla y Dios habla de un nivel y grado de contaminación al cual nosotros no nos hemos estado abocando, ni el ser humano tampoco. Y Él dice lo siguiente en Mateo 15:11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Si hay una contaminación que debiera preocuparnos, que debiera ser motivo de atención y de preocupación para poder hacer algo respecto a eso, es lo que está saliendo del hombre, porque eso es lo que está contaminando al ser humano. Él dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De este depósito interno, de este ser interno de nuestro corazón, es donde salen las palabras, donde brotan.
Y en Colosenses dice que de ella salen la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. ¿Por qué el Señor hace hincapié en eso? Porque el hombre bueno del buen tesoro saca, pero lo que está sucediendo es que el hombre malo y la condición del corazón de cada uno de nosotros hace que salgan y broten palabras que reflejan lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si pudiéramos grabarnos un día, si pudiéramos que alguien nos anotara todo lo que dijimos con el énfasis que hicimos respecto a tal o cual persona, cómo nos referimos aún hacia nosotros mismos o hacia otras personas, como le decía, nos daríamos cuenta realmente lo que hay en nuestro corazón. Y el llamado del Señor en esta hora, el llamado de atención al Señor es que las palabras tienen un valor, una implicancia sobre la vida del ser humano tremenda. Y eso ha tenido un impacto en tu vida y en mi vida, y podríamos hablar detalles respecto a ello. Pero el Señor también nos está queriendo decir que nosotros, los que estamos escuchándolo a Él, su voz que es por sobre todas las voces, su palabra que es reveladora, que es verdadera, que nos lleva a la libertad, nos dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y Pablo el libro de Santiago lo está diciendo a los hermanos, hermano mío, esto no debe ser así. El Señor nos está diciendo, ¿tú has sido afectado por palabras? Sí, yo también. ¿Debemos tratar aquello? Sin lugar a dudas. Pero el Señor nos está diciendo también, pon atención en lo que tú hablas, cómo tú puedes bendecir y cómo tú puedes maldecir a otras personas, porque en ti lo que hay en tu corazón va a afectar al otro. Por eso Él anima y dice, dejen de qué, de hablar aquello que surja, que motive a la ira, al enojo, a la malicia, palabras que no, corrompidas que no sirven para nada. Dice, por el contrario, ninguna palabra, dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino de la que es de edificación, aquella palabra que va a animar, aquella palabra que va a alentar, aquella palabra que va a alumbrar, aquella palabra que va a confirmar la verdad, aquella palabra que va a entregar perdón. Esa es la palabra de bendición. En nosotros no debe haber palabra de maldición. Y el Señor con mayor razón enfatiza en Colosenses 4:6 cuando Él dice que debiéramos entregar una palabra de gracia, sabiendo cómo responder cada uno al otro, teniendo ese entendimiento, esa comprensión, esa sabiduría, esa fuente inagotable de amor, de gracia desde dentro de nuestro corazón, para que hayan palabras de bendición, palabras de edificación, palabras de gracia hacia otro. Si bien es cierto, este estudio breve pero reflexivo nos invita a dos cosas: a reconocer que las palabras tienen poder, pero esas palabras están en quienes las ejercieron hacia ti y las palabras que tú estás ejerciendo o estás entregando a otro. El consejo de Dios es que son importantes, son valiosas, tienen un impacto, afectan las emociones, el corazón y el espíritu. Pero yo tengo que poner ahora de mi parte para que las palabras que salgan de mi corazón sean para edificar, para bendecir, para entregar verdad, fortaleza, libertad a tantos que lo necesitan. Tú y yo nos estamos alimentando de la palabra. Es esa palabra, si ha llegado al corazón, es la que debiera brotar de nuestros labios, la que debiera brotar de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a comprender, a ahondar, a profundizar en esta palabra, de tal manera que se asiente en nuestro corazón y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Un abrazo cariñoso. Me despido brevemente porque los tiempos son acotados cuando uno realiza un video de esta manera, pero mi abrazo cariñoso, y desde el tiempo ahora compartiendo la reunión para dialogar, para interactuar,
para poder expresar la palabra enseñada y aplicada a tu corazón, a nuestro corazón. El Señor nos bendiga. Un abrazo cariñoso.